Hola, una pregunta. ¿A qué eres de los que piensas que en la Edad Media no hubo avances, siempre fue una época oscura, no hubo comercio, no hubo ferias, no se inventaron barcos diferentes a los que había antes? ¿Piensas eso? Pues estás en lo cierto. Adiós. No, es broma. Mirad, la Edad Media es una época, la verdad es que es una época oscura, una época controlada por la religión, es una época donde no hay grandísimos cambios o cambios muy significativos, como sí que hay en épocas posteriores, pero sí que es verdad, y para ser del todo cierto, que sí que hubo brotes verdes, hubo avances en algunos momentos, y hubo, pues la verdad es que no todo el mundo vivía del campo, no todo el mundo vivía del sector primario ni de la agricultura, sino que hubo algunos campesinos, perdón, hubo algunos habitantes, sobre todo en las ciudades, que se dedicaron a ser mercaderes y a ser artesanos. Por lo tanto, hoy nos vamos a centrar en los mercaderes y en los artesanos en la Edad Media. Como he dicho anteriormente, la Edad Media siempre ha quedado como una época oscura, ¿vale? Una época controlada por la religión, donde hay una debilidad de las monarquías y donde pues siempre tenemos la misma imagen de los nobles controlando el feudo, ¿vale? A lo largo de este tema estamos viendo que ya empieza a haber algunas diferencias y algunas novedades, sobre todo con el surgimiento de los burgos, esas ciudades nuevas que nacieron en los cruces de caminos, y las profesiones que se dedicaban o que se hacían en esas ciudades. Ahora, mirad, el comercio va a mejorar, sobre todo a partir del siglo XII. Va a haber ciertos cambios que van a hacer que se establezcan nuevas rutas comerciales, de que haya pues un comercio, un incipiente comercio, que no va a ser ni mucho menos como el de ahora, ¿de acuerdo? Es decir, no va a estar el Carrefour, no se va a crear los grandes supermercados, no se va a crear Leroy Merlin, no estamos hablando, pero ya estamos hablando de que hay algo más allá de ese campesino que cultiva sus tierras, ¿vale? Hay algo distinto. ¿Qué está cambiando? ¿O qué cambia a partir del siglo XII? Mirad, por ejemplo, a partir del siglo XII se produce un incremento de la población y un enriquecimiento de parte de esa población, y eso genera pues que demanden otro tipo de productos, y con ello se fomenten las rutas comerciales. Es decir, mucha gente, muchos nobles adinerados no se satisfacen solo con los productos que venden o que tienen en los productos, en los mercados locales, necesitan algo más. Entonces se va a generar un comercio a más larga distancia. Este comercio a más larga distancia también va a estar ayudado por los avances técnicos, y sobre todo, por ejemplo, en los barcos. Los antiguos barcos, perdón, son las galeras, que las galeras pues eran la embarcación utilizada por los romanos. Esas barcas, esas embarcaciones se van a modificar por lo que se conocen como las cocas. Las cocas pues son muy parecidas a las galeras, pero con mayor capacidad de carga. ¿La capacidad de carga qué es? Pues es como si dijéramos el maletero. Tú puedes tener un Twingo que tiene un maletero muy pequeño, o puedes tener un Mercedes que tiene un maletero muy grande. Bueno, pues en esta época lo que se crean los Mercedes, ¿vale? Los barcos con los maleteros, con las bodegas más grandes para poder transportar más productos. Bien, eso primero. Después también se mejoran o se inventa el astrolabio, la brújula, que hace que se pueda navegar mucho más. Tampoco estamos hablando de grandísimas travesías, pero por lo menos el Mediterráneo lo controla. Porque van a existir tres rutas comerciales. La ruta comercial por el Mediterráneo, que esa va a estar controlada sobre todo por algunas ciudades italianas, ¿vale? Como por ejemplo Génova, Venecia, y también por ejemplo por comerciantes aragoneses por Barcelona. Y también luego está la ruta atlántica, que va a ser la ruta atlántica es considerada la ruta que está entre Portugal, el norte de la península ibérica, Francia, Gran Bretaña, los Países Bajos. Esa ruta va a ser una ruta muy importante para el comercio con Flandes, ¿vale? La ruta anterior, se me olvida deciros que esta ruta mediterránea normalmente comerciaba a través del Imperio Bizantino con productos exóticos que traían de Asia, ¿vale? De la zona de la India y todo aquel sudeste asiático. Y luego tenemos una ruta que va a estar controlada, que se va a llamar la ruta báltica, que va a estar controlada por los miembros de la Hansa. Esas son las tres principales rutas comerciales. Otro cambio importante que va a haber en la época es que se van a innovar monedas, medios de pago, ¿vale? Va a surgir o van a hacer el papel moneda, y ese papel moneda es el que van a ser como una especie de cheques, no va a ser billetes. Va a estar como avalado por un banquero
Y eso para no tener que llevar el dinero en metálico. Y así evitaban robos, porque ese papel moneda solo servía si tenía todas las autorizaciones. Entonces, si te lo robaban, no tenía ningún valor, ¿vale? Y luego también se va a generar unas actividades que van a ser las ferias. Las ferias son reuniones de grandes artesanos, de grandes vendedores, perdón, artesanos no, de grandes vendedores que van a exponer sus productos. Una feria es para ellos publicitar sus productos y venderlos. Bueno, pues en este caso va a haber grandes ferias, como por ejemplo la Champaña, Lille, por ejemplo Medina del Campo, en Amberes. Va a haber grandes ferias, grandes reuniones donde mercaderes de diferentes puntos van a ofrecer sus productos y a ofrecer sus novedades. Por lo tanto, mirad, no estamos hablando de grandes cambios o cambios sustanciales, cambios importantísimos, pero sí que estamos hablando de innovaciones, de algo que ya va a haber luz al final de ese túnel o de ese inmenso túnel que es la Edad Media, algo que ya va a hacer que se piense de otra forma distinta y que haya gente que se enriquezca y no tengan por qué ser nobles ni miembros del clero, sino que van a ser burgueses, van a ser comerciantes, sobre todo, muy importante, vinculados al desarrollo de las ciudades, ¿vale? Como segunda parte de este vídeo voy a hablaros de los artesanos. Estoy diciendo que ya todo en la Edad Media no era campo, no eran nobles, no era iglesia, sino que también teníamos los mercaderes con sus rutas comerciales, los nuevos barcos que se crearon, nuevos inventos, y también es muy importante hablar de los artesanos. Artesanos han existido siempre, es decir, las cosas manuales, la ropa, las herramientas, había que construirlas y eran los artesanos los que las construían. Lo que ocurre es que ahora, sobre todo a partir del siglo XII, poco a poco la artesanía se va a organizar. Esos trabajos artesanales se van a organizar y ya un artesano no va a tocar o va a ser especialista en todo, sino que los trabajos manuales se van a especializar, ¿vale? Mira, lo primero que quiero hablar dentro de los artesanos son los gremios. Los gremios es la forma en la que los monarcas controlaban la producción en estas ciudades. Ellos no podían, un monarca no podía dejar que cada uno hiciera lo que quisiera. Estamos hablando de una época en la que quieren tener a la población controlada. Y la mejor forma de tener a la población controlada es teniendo a alguien que los vigile. En este caso van a ser los gremios. Mira, los gremios son asociaciones de artesanos que se dedican a un mismo oficio. Estas asociaciones se encargaban de vigilar la producción de un producto, ¿de acuerdo? Bueno, pues pueden ser el gremio de los zapateros, el gremio de los curtidores, el gremio de cualquier cosa de la industria textil. Entonces, ese gremio, ¿qué se encargaba o por qué estaba formado? Estaba formado por los maestros de los talleres. Un taller era pues una empresa, ¿vale? Vamos a utilizar la terminología actual y un taller era una empresa. Una empresa donde existía un jefe, que era el maestro, y ese maestro artesano era el que pertenecía al gremio. ¿Y ese gremio qué funciones tenía? El gremio tenía las funciones de control. El gremio evitaba que compitieran entre los diferentes talleres artesanos que podía haber, ¿vale? Imaginaos que en una ciudad hay 7 talleres artesanos que se dedican a hacer zapatos. Bueno, pues los 7 maestros pertenecen al gremio, ¿vale? Normalmente solían estar en la misma calle. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que estamos en una época donde es muy complicado lo que es la movilidad de la gente y, bueno, pues es difícil satisfacer de materias primas a esos talleres artesanos. Entonces, si están juntos, pues es mucho más fácil la logística para ellos. Aparte, los gremios controlaban los precios, controlaban la calidad de los productos, controlaban que todo funcionara y evitaban también la competencia. Yo no podía montar un taller artesano de hacer zapatos si a mí el gremio no me lo autorizaba, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque imaginaos que yo llego ahí tirando los precios diciendo de baja descuentos 2x1, un 3x2, la segunda unidad 70%, me matan. Entonces, para evitar la competencia existía el gremio. El gremio también es verdad que se ayudaban, ¿vale? Las asociaciones gremiales pues se ayudaban si alguno de sus miembros tenía más dificultades, tenía enfermedad, pero normalmente se ayudaban entre los maestros artesanos, ¿vale? Bien, vamos ahora a centrarnos en un taller. Estamos hablando de que el taller se dividía, lo que es la fisionomía del taller era muy sencilla. Normalmente se hacía en los bajos de un edificio y ese edificio solía pertenecer al maestro artesano y en las partes superiores o en los pisos superiores estaba su vivienda. Bueno, pues ese maestro artesano es el dueño del taller, ¿vale? Es la persona que más entiende, la persona que es miembro del gremio y, bueno, pues nada, simplemente que eran los únicos que podían abrir el taller. Bien,
Luego, por debajo de ellos, tenemos los oficiales. ¿Quiénes son los oficiales? Los oficiales son los trabajadores. Un trabajador normal y corriente que está asalariado, que trabaja para ese gremio a cambio de una cantidad de dinero. Normalmente esa cantidad de dinero que cobraba el oficial estaba ya estipulada por el gremio, para evitar la competencia también, incluso para evitar que un taller pagara mejores sueldos, otro taller artesano pagara peores sueldos. Entonces, eso también estaba ya estipulado, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, los oficiales, pues simplemente es gente asalariada que trabaja para ellos. ¿De dónde se saca? Hace falta de pronto una ciudad que crece muchísimo y hace falta crear un gremio nuevo, ¿vale? ¿De dónde se va a sacar el maestro artesano para crear ese nuevo gremio? De los oficiales, que se tienen que presentar a un examen. Y ese examen tienen que hacer algo, hay un tribunal, el tribunal está compuesto por los miembros del gremio y tienes que hacer una obra maestra, que se llama una obra maestra. Pues si tienes que hacer, yo qué sé, pues si estamos hablando de los zapateros, pues tienes que hacer un zapato. Un zapato, ¡guau!, que te quede tu mejor zapato, ¿de acuerdo? Porque va a ser una oposición, va a ser una competencia entre los diferentes oficiales que se presenten o pongan esa candidatura para ver si pueden montar su propio taller, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a tenemos los maestros artesanos, los oficiales, que algunos de ellos pueden ser maestros artesanos o no, ¿vale? Y luego tenemos los aprendices. ¿Los aprendices quiénes son? Pues evidentemente tú tienes que aprender el oficio. Es decir, si yo quiero ser un artesano que haga zapatos, pues yo tengo que aprender a hacer zapatos, porque la gente no nace sabiendo haciendo zapatos. Bueno, a lo mejor hay alguien que ha nacido sabiendo haciendo zapatos, pero normalmente la gente pues tiene que aprender. ¿Dónde aprendes? En el taller. Antes las escuelas, ya sabéis que las escuelas no había, ni había clases online de Sergio. No había nada de eso. Entonces, bueno, pues tú tienes que aprender. ¿Y dónde aprendes? En el taller artesano, ¿vale? ¿Qué beneficio tenía el taller qué condiciones laborales tenía el aprendiz? Como estás aprendiendo, estás en prácticas, pues tienes un salario muy malo. Normalmente vivías en la casa del maestro artesano, no te faltaba alimento, no te faltaba comida, pero bueno, las condiciones tampoco eran las mejores y las oportunas, ¿vale? Y bueno, pues si aprendías, no había una fecha estipulada, decía, y no había un gobierno que te decía, el contrato mínimo. ¿Qué contrato? Si eso es la palabra contrato, ni existía en esa época. El contrato, ¿qué contrato? Entonces, bueno, pues mientras que tú tuvieras el maestro artesano era el que mandaba. Era el que mandaba y era el que más o menos pensaba cuando tú estabas preparado para pasar a formar parte de la plantilla de oficiales o a no formar parte de ella. Esto era en función a las necesidades que tuviera. Pero bueno, quiero que sepáis que ese aprendiz, pues, he hecho antes que cobraba sueldo. Algunas veces era migaja lo que cobraban, ¿vale? Porque oficialmente no cobraban. Pero bueno, es simplemente que sepáis que existía esa figura del aprendiz. Nada, pues nada, de los artesanos no hay que hablar nada más. Y es que tampoco hay mucho más donde rascar. Simplemente quería comentaros que existen diferencias, que ya hay algo distinto, pero que sepáis que va a ser poco a poco, estos cambios se van a producir poco a poco y con el paso de los años. Pero bueno, ya no es todo campo y todo señor feudal, espadas, lucha, guerra. No, hay algo más allá de eso. Hay algo más allá que lentamente va a empezar a florecer por la ciudad. Bueno, pues nada, otra clase más con Sergio. Yo sé que habéis aprendido muchísimo, estáis aprendiendo muchísimo, así que pues nada, pues seguiremos trabajando para que os guste. Espero que os guste. Chao, chao. Os veo pronto.